La Vanguardia Podcast. En la biblioteca de los libros secretos de La Vanguardia añadimos en esta ocasión una trilogía firmada por uno de los integrantes más controvertidos de la generación del 98, el polemista, inconformista, contradictorio e incluso duelista Ramón María del Valle-Inclán, que llegó a perder su brazo izquierdo por culpa de una discusión. Ignacio Martínez de Pisón es el escritor que nos visita y ha venido acompañado de las 3 novelas que componen la trilogía carlista del escritor gallego. Os acompañamos Sergio Vila San Juan y Silvia Colomer. Ramón María del Valle-Inclán, novelista, poeta y dramaturgo, fue integrante de la generación del 98 y un nombre fundamental en la literatura española del siglo XX. Nacido en 1866 en Vilanova de Arousa, Pontevedra, estudió Derecho en Santiago y viajó después a Cuba y a México. A su regreso frecuentó las tertulias madrileñas. Tras una pelea con otro escritor en el Café de la Montaña, tuvo que someterse a la amputación de un brazo. Personaje de carácter fuerte y extravagante, con gruesos anteojos y larga barba puntiaguda, políticamente se comprometió primero con el tradicionalismo español, pero tras ver de cerca la Revolución Mexicana, giró a la izquierda y se enfrentó a la dictadura de Primo de Rivera, que lo encarceló. La República le nombró director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Murió el 5 de enero de 1936 en Santiago de Compostela. Como narrador destacó con las 4 sonatas del Marqués de Bradomín y la trilogía de las guerras carlistas. Como dramaturgo es el creador del Esperpento, espejo deformado y crítico de la vida española de su tiempo, que consolidó en obras tan representadas hasta nuestros días como Luces de Bohemia y Divinas Palabras. Ignacio Martínez de Pisón, nacido en Zaragoza en 1960, residente en Barcelona, es uno de los más reconocidos novelistas actuales. Con sus primeros libros, como La ternura del dragón y Alguien te observa en secreto, formó parte de la llamada nueva narrativa española de la democracia. Posteriormente ha publicado más de 15 libros, entre los que destacan Carreteras secundarias, llevada al cine, El tiempo de las mujeres, la muy premiada El día de mañana, La buena reputación, Derecho natural. Ha publicado el ensayo histórico Enterrar a los muertos y la novela de no ficción Filec. Considerado uno de los grandes retratistas de la vida española, su última novela es Castellos de fuego, publicada, como las anteriores, por Seix Barral, y centrada en el Madrid de la posguerra. Ignacio, ¿por qué la trilogía carlista de Valle-Inclán? Bueno, este fue el libro con el que descubrí lo que era la literatura. La historia es bastante larga porque se remonta nada menos que a mediados del siglo XIX, que era porque por tradición familiar por parte de madre, eran carlistas. El abuelo de mi abuelo, que se llamaba Francisco Cabero, los dos se llamaban Francisco Cabero, mi tatarabuelo era un general carlista que incluso participó en algunas de las batallas importantes, como la batalla de Lácar, en la que estuvo a punto de ser atrapado Alfonso XII, y era una batalla en la que estaba también el pretendiente carlista. Y en la familia materna, que fue con la que yo me crié después de la muerte de mi padre, es decir, después de tener yo 9 años, pues tenía una pequeña biblioteca carlista. Y cuando yo como vivíamos en la misma casa, en diferentes pisos, pues yo bajaba mucho a casa de mis abuelos y cogía revistas y libros. Era la época en que uno es un chico de 12, 13, 14 años que está leyendo a Enid Blyton y ese tipo de libros, y Martín Vigil como mucho, ¿no? Y de repente un día, en ese rinconcito donde se juntaban los libros de Navarro Villoslada, de Pirala, biografías de militares carlistas y tal, de repente veo que cojo uno, que lo tengo aquí en las manos, que se llama Trilogía Carlista de Valle-Inclán, y lo empiezo a leer, y de repente fue como algo fulgurante, o sea, como de repente decir, bueno, es que esto es diferente, aquí hay algo que es distinto de lo que he leído hasta ahora, es decir,
aquí hay algo que este hombre está haciendo, no solo está contando historias, sino que está haciendo arte. Es decir, a partir de ahora yo no puedo leer los libros del mismo modo que los leía hasta ahora, dejándome llevar por la historia, sino que yo estoy viendo que este señor es capaz de hacer con las palabras las cosas que los pintores hacen con los colores o que los escultores hacen con los materiales. Y para mí fue de verdad un descubrimiento. Me recuerdo a mí mismo en esa habitacioncita de casa de mis abuelos leyendo este libro, este mismo ejemplar, y para mí fue como dicen ahora, una epifanía. Y entonces se acabó en Blyton ya. Se acabó en Blyton. No, pues en realidad... ¿Cuántos años tenías? Yo tendría 13, 14 años. Yo me imagino que seguí leyendo, no, seguro que seguí leyendo todavía libros de Martín Vigil, porque entonces no tenías la información que necesitas, ¿no? No sabes quiénes son los autores buenos ni los autores malos, tampoco tienes el dinero para ir a comprarte libros. Tú coges los libros que ves por casa o que ves por casa de tu abuelo. Y me imagino que yo seguí leyendo a Martín Vigil porque eran los libros que entonces se leían cuando tenía 14, 15 años. Pero ya no los leía del mismo modo. O sea, ya de repente empezaba a darme cuenta... Ya eras más crítico. Ya era más crítico. Ya veía cuando alguien tenía una vocación artística y cuando no. Y cuando simplemente se limitaba a contar las historias de cualquier manera, ¿no? Boina Roja, Sable, hay 3 novelas. ¿Cuál es para ti la preferida? ¿Los cruzados de la causa, El resplendor de la hoguera? Yo leí las 3 como si fueran, bueno, una única novela, aunque... Es cierto que los personajes no continúan sus historias de uno a otro, es decir, no hay una idea orgánica de montar una trilogía en la que se completen los 3 libros. En realidad, Valle Inclán lo que pretendía era hacer una especie de serie larga, casi una especie de respuesta a Benito Pérez Galdós, a los episodios nacionales, que al fin y al cabo dan una visión del siglo XIX desde una perspectiva liberal, y Valle Inclán, que era simpatizante del carlismo, pues pretendía dar una visión menos liberal y en la que los carlistas cobraran cierto protagonismo, ¿no? Lo que pasa es que esta serie, que no sabemos cuántos libros iba a llegar a tener, al final se quedó solo en 3. Y se ve que están entre ellos bastante desconectados, aunque hay elementos comunes, en realidad no tienen unas tramas y unos personajes que pasen de uno al otro libro y que los unan, ¿no? Pero si tuviera que elegir, elegiría la última de todas, Los cruzados de la causa, porque habla pues del cura Santa Cruz y habla de la guerra ahí en Navarra y en el País Vasco, de la Tercera Guerra Carlista, y es donde más notas la vibración de la aventura, del riesgo, de la sangre, de las traiciones, de la novela de guerra, ¿no? Que también cuando eres niño ese tipo de libro te gusta más. De esta España que tú comentas, de Pérez Galdós, nos hablaba en este mismo podcast hace poco Mario Vargas Llosa, que ha escrito un libro repasando toda la bibliografía de Pérez Galdós. Parece que entre la visión del país, del progresista Pérez Galdós, y la del tradicionalista, al menos en su juventud, Valle Inclán, gana Pérez Galdós. Sí, al final quien ha impuesto su visión de la historia de España fue Pérez Galdós, que tenía realmente esa vocación, ¿no? Si tú lees las cosas que pensaban, no solo él, también Emilia Pardo Bazán, que como sabes fue su pareja durante un tiempo, ¿no? En aquel momento la novela también servía para formar una nación, para crear una idea de nación, y ellos hacían pedagogía con sus novelas porque sabían que estaban construyendo una nación que se llamaba España y que con sus libros estaban consolidando un pasado reciente del que se trataba de salir adelante construyendo pues una especie de democracia, lo que todo es un sistema parlamentario más o menos liberal, ¿no? En realidad Valle Inclán era bastante más carlista de lo que se nos ha dicho. Es decir, se ha dicho que Valle Inclán era carlista por una cuestión estética, pero en la biografía que escribió sobre él Manuel Alberca se demuestra que no fue solo estética la actitud, la afinidad de Valle Inclán hacia el carlismo, sino que se presentó como candidato a varias elecciones en varias listas carlistas cuando ya era un hombre muy mayor. Claro, a Valle Inclán le tenemos una simpatía porque tiene esa cosa así bohemia, porque es un hombre como con esa literatura también descacharrante, donde se ríe de todo, satiriza la España del momento, y parece que es un hombre que no se casa con nada, ¿no? Y sin embargo, pues a juzgar por lo que dice Alberca en la biografía de Valle Inclán, creía muy fervientemente en el carlismo, lo cual es sorprendente porque no es la imagen que finalmente nos ha trasladado. En sus novelas, de todas maneras, lo que hace no es tanto apostar por el carlismo como si fuera un modelo de sociedad o un modelo de convivencia para España,
no hace tanto eso como reivindicar, digamos, el coraje de los carlistas que luchaban por lo suyo, la lealtad entre los hombres carlistas que vivían ahí en la montaña, en las partidas de carlistas. Es decir, lo que hace es poner al mismo nivel a los combatientes de un lado con los combatientes del otro, con cierto desdén, por otro lado, hacia la gente que tenía más contactos con la España liberal o isabelina, ¿no? Pero no deja de ser un personaje controvertido, como tú has anunciado, a Valle Inclán, y de este carlismo llega un punto que parece que se separa un poco y es donde surge también su esperpento. ¿Qué le pasó este cambio que fue hacia un progresismo, ¿no? Bueno, yo creo que era una cuestión de relaciones personales, ¿no? En aquel Madrid pequeñito de la época de Primo de Rivera y de la República, ahí se conocían todos, ¿no? Y muchos antiprimo-riveristas que luego tuvieron cargo, pues eran grandes amigos suyos. Azaña fue al final el que le dio ese trabajo en la Academia de España en Roma, que por cierto, un trabajo que él hizo como a desgana y con bastante falta de atención, ¿no? Y de asistencia, porque él quería tomar posesión de su plaza y volverse a Madrid y seguir en sus tertulias, pero cobrar como si estuviera trabajando en Roma, ¿no? Que es una cosa que ya había hecho con México, porque consiguió una prebenda de México. Era algo bastante habitual en él. Era bastante habitual. De hecho, él empieza, cuando llega a Madrid, ya llega con un momio, lo que se llamaba un momio, que era que entrabas un día en la oficina, te tomaban la nota de dónde vivías y hasta luego. Y ya no tenías que volver a pasar por ahí, ¿no? Entonces él se acostumbró a este tipo, digamos, de becas oficiosas y hasta el final pues se aprovechó un poco de su amistad con Azaña y con otros intelectuales republicanos para salir adelante, ¿no? O sea, que era más fachada. Bueno, no lo sé. O sea, realmente no podemos decir que Valle Inclán fuera un modelo de demócrata, no lo podemos decir, más bien no. Pero al mismo tiempo todos sus amigos eran demócratas y supongo que esas cosas se pegan, ¿no? Yo creo, Ignacio, que ha llegado el momento de que nos leas unos cuantos párrafos de tu libro secreto. Mira, la parte que más me gusta es precisamente... Habla del cura Santa Cruz, que es un personaje muy interesante. Real, de la vida histórico, real. Sí, que por cierto sale también en algunos de los episodios nacionales y creo que hasta Baroja lo menciona en algún libro. Entonces voy a leer... Y Unamuno también. Y Unamuno. Voy a leer el primer párrafo de Gerifaltes de antaño, que dice así. Santa Cruz volvió a caer sobre Otaín. Desde los hayedos del monte bajó como los lobos al ponerse el sol, y corriendo en silencio toda la noche, llegó a las puertas de la villa, cuando cantaban los gallos del alba. Llevaba consigo cerca de 1000 hombres, vendimiadores y pastores, lañadores que van pregonando por los caminos y serradores que trabajan en las orillas de los ríos, carboneros que encienden hogueras en los montes y alfareros que cuecen teja en los pinares, gente sencilla y fiera como una tribu primitiva, cruel con los enemigos y devota del jefe, aldeanos que sonreían con los ojos llenos de lágrimas, oyendo cuentos pueriles de princesas emparedadas y que degollaban a los enemigos con la alegría santa y bárbara, llena de bailes y de cantos que tenían los sacrificios sangrientos ante los altares de piedra en los cultos antiguos. No sé, hay algo en esta prosa que de repente, cuando tienes 14 años, te envuelve y te seduce y dice, pero ¿cómo se puede escribir tan bien, ¿no? Utilizar también las palabras con esa precisión, al mismo tiempo con esa poesía, dejarse llevar por esa poesía. Pues ese tipo de párrafos fueron los que me cautivaron. ¿Y este ejemplar es el mismo? Este es el mismo, es un ejemplar que no es una edición de lujo ni nada, pero es una edición vieja de la Compañía Iberoamericana Publicaciones, año 29. Los libros los publicó Valle Inclán en el año 8 y 9 y debieron tener suficiente éxito como para que fueran reeditándose a lo largo de los años, y este ejemplar que había en casa de mi abuelo y que yo pues birlé discretamente y que es uno de mis libros favoritos, siendo un libro que no vale nada, ¿no? Desde el punto de vista de la bibliofilia, pues este es del año 29. Y este es el libro que te cambió. Sí. Físicamente también. Sí, yo creo que es un poco el libro que me hizo escritor. O sea, yo creo que fue el libro que me demostró que podían hacerse cosas bonitas con las palabras. Y
Si un músico tiene que aprender solfeo para componer una sonata, yo que no he estudiado solfeo, digo, pues si es que es tan sencillo como las palabras, que las conozco, o sea, yo sé hablar, sé escribir, son cosas que están al alcance de cualquiera. Si Valle Inclán, con estas palabras, que son las palabras de todos los días, es capaz de crear belleza, ¿por qué yo no? Y yo creo que un poco la vocación de escritor me viene de aquella tarde tonta que cogí este libro, como podía haber cogido otro de la biblioteca de mi abuelo. Las palabras de Valle Inclán eran divinas palabras. Divinas, sí. Tú has tocado el tema de la guerra en varios de tus libros. En Una guerra africana, Enterrar a los muertos, hiciste una antología sobre nuestra contienda civil, Partes de guerra. ¿Qué has concluido sobre la guerra y cómo ves la aproximación de Valle Inclán? Bueno, Valle Inclán se enfrenta a un pasado bastante menos traumático que el que supuso para la historia del siglo XX español la guerra civil. Las guerras carlistas, al fin y al cabo, fueron 3 guerras que es verdad que fueron muy sanguinarias. Murió bastante gente. Murió mucha gente, pero no hubo las represalias posteriores que siguieron a la guerra civil. O sea, la guerra civil en el 39, acaba en el 39, y durante los años siguientes hay 50.000 fusilados que solo tienen este destino por haber sido adversarios políticos de Franco, ¿no? Es decir, en las guerras carlistas no había estas represalias y generalmente se cerraban bien las heridas. Es verdad que el problema nunca se cerró del todo, porque cada 30 años volvían a echarse al monte, ¿no? Pero al menos cuando Valle Inclán habla del pasado, habla de un pasado que era doloroso en la guerra, pero que luego en la paz permitía la convivencia, cosa que no ocurrió con la guerra civil. Por otro lado, desde el punto de vista de la historiografía carlista, la guerra civil en realidad fue la 4ª guerra carlista y fue la única que ganaron. Y hay muchos requetés, pues lo tenían a gala que por fin habían conseguido ganar su pleito histórico 100 y pico años después, ¿no? Lo cierto es que el carlismo no impuso su modelo de convivencia ni su modelo de sociedad, y más bien Franco los utilizó para ir orillándolos, apartándolos y aprovechándose de ellos sin concederles prácticamente nada, ¿no? Has hablado del cura Santa Cruz, ¿no?, que es uno de tus personajes preferidos y es un personaje histórico. En tus novelas algunas también utilizas personajes históricos, como por ejemplo en estas que habéis comentado, de Enterrar a los muertos con John Dos Passos. ¿Qué tienen estos personajes que son tan literarios? Bueno, en ese caso es más bien una investigación de algo que ocurrió de verdad y que a mí me inspiraba mucha curiosidad. Yo quería saber qué ocurrió con ese señor, que se llamaba José Robles Pazos, que era amigo de John Dos Passos y amigo de todos los intelectuales de la época, y que era un profesor en Estados Unidos. Y cuando yo me pongo a investigar, lo hago porque veo que en las biografías de Hemingway y las biografías de John Dos Passos aparece mencionado, pero nadie se ha dedicado a estudiar lo que ocurrió de verdad con él, ¿no? Entonces dije, pues voy a investigarlo yo, a ver si encuentro testimonios, a ver si encuentro a alguien de la familia. Encontré a la hija, que seguía viva. Y para mí aquello fue también descubrir un gran tema literario, porque aunque la guerra civil me había interesado, nunca me había interesado hasta el punto de llegar a ponerme a investigar y a aportar informaciones que se desconocían sobre ese conflicto, ¿no? Pero en otros libros míos de ficción sí que me gusta meter personajes que proceden directamente de la realidad, como en este último, Castillos de Fuego, donde aparece Dionisio Ridruejo, aparecen los líderes comunistas que estaban intentando reorganizar el partido en el interior, aparece Serrano Suñer, incluso Jacinto Benavente, y como cada vez pues soy un escritor más realista. Bueno, ya soy tanto que no puedo serlo más, ¿no? Es decir, pero que soy un hombre que al cabo del tiempo ha aceptado como que forma parte de la tradición troncal del realismo creado en el siglo XIX, pues a mí me aporta ese ingrediente necesario para terminar de hacer verdadero lo que de momento solo es un producto de mi inventiva o de mi imaginación, ¿no? Para darle ese toque que termina de hacer que la realidad sea más real, ¿no? ¿Y Valle Inclán no lo has introducido? Bueno, ¿No Valle Inclán muere en el 36 y yo en realidad he escrito muy pocas cosas
ambientadas en la España anterior a la Guerra Civil, es decir, más o menos el periodo en el que se desarrollan, se ambientan mis novelas, empieza con la guerra y acaba a finales del siglo XX, pero quién sabe, claro, en el 36 muere Unamuno, en el 36 muere Valle Inclán, en el 36 muere Lorca, quién sabe si algún día no me pondré también a escribir sobre la República, que es un periodo tan corto y tan fascinante y sobre el que hay que meditar todavía, ¿no? Ignacio, en Los Cruzados de la Causa aparece el personaje quizá más conocido de Valle Inclán, que es el marqués de Bradomín, del que dice que era un don Juan admirable, feo, católico y sentimental, en realidad un seductor viejo estilo, un tanto correoso, que no se arredraba ante nada. ¿Pasarían hoy Valle Inclán y Bradomín los filtros de la corrección política, digamos? No, seguro que no, pero claro, eran otros criterios los de entonces, ¿no? Bradomín es un personaje que nos cae bien porque nos imaginamos a Valle Inclán, que no sé por qué nos cae bien, porque realmente era un hombre muy intemperante y muy agresivo, ¿no? Pero por algún motivo ha pasado a la historia... Muy utilitarista, y muy utilitarista con todas las mujeres a las que... Muy aprovechado, sí, se aprovechaba de todo, era como un hombre siempre como muy interesado. Pero por algún motivo, no sé por qué, es un hombre, quizás por esa apariencia suya, con esas barbas como de gurú, ha pasado a la historia como un hombre que inspira alguna simpatía, ¿no? En realidad, si tú lees la biografía esa que mencionaba antes, no inspira tanta simpatía el personaje, ¿no? Y Bradomín es la versión sublimada de Valle Inclán, ¿no? Entonces es como el Valle Inclán pero mejorado, y entonces aún nos gusta más. Y es un personaje que tiene una sensibilidad especial, lo vemos en las sonatas y lo vemos en otros textos de Valle Inclán como un personaje literario tal como se concebía entonces que tenían que ser los personajes verdaderamente literarios. Valle Inclán sería tu autor preferido de la generación del 98. Pues en realidad no, yo creo que tuvo que ver mucho la casualidad para que me gustara empezar descubriendo a Valle Inclán, pero yo creo que el que me corresponde por afinidades sería Baroja, ¿no? Baroja es más realista, Baroja habla más de una España real que él conoció y que él pateó. Baroja nos conecta más con la tradición de Pérez Galdós. Baroja habla mucho de la lucha por la vida y el dinero y de los problemas para salir adelante de las clases medias y bajas españolas. Es decir, tengo más cosas en común con Baroja que con Valle Inclán, y sin embargo la casualidad es que empezara a leer a Valle Inclán en la época en la que de verdad te impresionan los libros, ¿no? Porque claro, cuando tienes 14 años eres una pizarra en la que nadie ha escrito nada, ¿no? Entonces el primero que escribe en mi pizarra personal es Valle Inclán, y a Baroja no lo descubrí hasta unos cuantos años después, y realmente es uno de los grandes escritores de esa generación, y quizás sería el que me correspondiera más. Y además parece que muy bien. Valle Inclán tampoco no es que te caiga, ¿no? Por lo que comentábamos de su manera de ser, de este personaje contradictorio, incluso controvertido, duelista, que pierde también la mano, el brazo, ¿no? Ya, pero personaje incómodo. Si los escritores, para que nos gustaran los escritores, tuvieran que caernos bien, al final no encontraríamos los libros que leer, ¿no? Quizás la necesidad de diferenciar lo que es la obra con el personaje, ¿no? Con la persona, que es algo que últimamente estamos mezclando demasiado una cosa con otra. Hay que disociarlas, claro, porque tú cuando ves una catedral no preguntas por la vida privada del arquitecto que construyó esa catedral, o cuando lees un libro no tienes por qué saber si era buen marido de su mujer, buen padre de sus hijos del que escribió ese libro, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es dejarte llevar por la sensación que te provoca un libro o una obra de arte o una composición musical. Y mezclar esas cosas al final acaba encerrándote en un mundo sin salida, porque ¿qué vamos a estar? Pidiéndoles a todos un certificado de buena conducta, a todos los artistas del pasado. Nos quedamos sin arte, nos quedamos sin cultura, o sea, desaparece nuestro pasado cultural, sí, porque, no creo que haya nadie absolutamente limpio con los criterios actuales en cuestiones políticas, en cuestiones de respeto a la diferencia, en cuestiones de respeto a la mujer. Es decir, si hiciéramos realmente un examen levemente, apenas riguroso del comportamiento privado de la mayoría, por no decir la totalidad, de los creadores del pasado, nos quedaríamos solos. O sea, que estarías en contra de la política de la cancelación. Bueno, estoy en contra de que con los criterios del presente estemos siempre juzgando el pasado. Porque eso implica una arrogancia, eso implica que nosotros habríamos hecho bien las cosas entonces. O sea, cuando alguien juzga desde el 2023 a Quevedo 400 años antes, o 400 y pico años antes,
lo hace desde la arrogancia de pensar que él no habría sido antisemita, que él no habría dicho las ordinarieces que decía, que él habría sido un hombre justo, equitativo y honesto. Y no sabemos cómo habríamos sido en otras circunstancias, ¿no? Sabemos cómo somos ahora. Imaginarnos en el pasado como personas decentes es un ejercicio bastante complicado. Oye, durante un tiempo pareció que la generación del 98 era la cumbre de la literatura española, pero en las últimas décadas todo esto se ha recolocado bastante y hoy, por ejemplo, Federico García Lorca tiene muchísima más difusión internacional que Antonio Machado, por ejemplo, que el propio Baroja, que Valle Inclán, que son autores que han trascendido poco nuestras fronteras. ¿Tú estás de acuerdo con esta reubicación del prestigio literario? Bueno, es que Frida Kahlo era la mejor pintora de su época en Latinoamérica, o es que había algo en Frida Kahlo que la hacía más fácilmente exportable. Es decir, ¿en qué punto los propios méritos, y cuando hablo de Frida Kahlo podríamos hablar de Federico García Lorca, los propios méritos son los que de verdad crean la reputación? Hay un momento en que entra elementos ajenos, no ni siquiera dominados por los propios artistas, que tienen que ver más con la mercadotecnia, una mercadotecnia natural. Es mucho más fácil en ese momento vender a Frida Kahlo que vender a una pintora desconocida de Perú de la época, ¿no? O a un pintor desconocido de Perú. Y con Federico García Lorca pasa eso, es decir, Federico García Lorca efectivamente fue un poeta muy popular, muy prestigioso en su momento, pero el cierre de la historia, el cierre trágico de su historia personal fue lo que convirtió su historia en dramática y al mismo tiempo en ejemplar, ¿no? En lo que hace que para nosotros sea algo más que un poeta, ¿no? Y nadie juzga y nadie puede comparar yo qué sé, es mejor efectivamente García Lorca que Machado, es mejor García Lorca que Miguel Hernández o que yo qué sé, o que Vicente Alexander. Ya no importa eso, ya no son criterios de calidad, son criterios casi de mercadotecnia. Y supongo que también cada uno tiene su opinión al respecto, ¿no? Sobre los autores. Sobre quién es mejor, peor. Ya, y muchas veces tiene que ver con cosas muy personales y tiene que ver con cómo unos poetas tocan algunos temas y otros no. O sea, por ejemplo, Jorge Guillén, que es uno de los poetas que ahora, dentro de la generación del 27, de los que están menos presentes, ¿no? Y sin embargo, pues hay muchos poemas de Jorge Guillén que a mí me parecen como esa celebración de la vida que tiene Jorge Guillén, que no se da a ningún otro poeta de su generación, ¿no? Esa sensación que tienes de que es un hombre que agradece el privilegio de estar vivo y el privilegio de vivir, de respirar, de beber agua, de que el sol te toque la piel por las mañanas, ¿no? Esa cosa que no la dice nadie más. Entonces, a lo mejor, nadie más de su generación. Entonces, a lo mejor ocurre que tú, como lector, te dejas empapar mejor por unos poetas que por otros porque coinciden más con lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y ahora mismo, pues, yo preferiría leer a Jorge Guillén que incluso que a García Lorca, ¿no? Oye, tras hablar de Barcelona, que es tu ciudad de residencia en El día de mañana, que incluso inspiró una serie de televisión que estaba bastante bien, abordas en Castillos de Fuego, que es una novela realmente conmovedora, con una fuerza humana muy potente. Abordas en Castillos de Fuego la vida madrileña de los años 40, la lucha por la vida, es un tema barojiano. ¿Qué ciudad es más literaria, Barcelona o Madrid? Bueno, cuando decimos qué ciudad más literaria, queremos decir qué ciudad ha construido más clichés literarios sobre sí misma. ¿O qué ciudad ofrece más posibilidades a un autor? No, yo creo que precisamente las ciudades que ofrecen más posibilidades son las que no tienen tanta tradición literaria. Porque lo malo de las ciudades que tienen una gran tradición literaria, y Barcelona es una de ellas, es que tiendes un poco al cliché. O sea, es como si si quisiera escribir una novela muy barcelonesa, ¿qué tiene que hacer? ¿Sacar el incendio del liceo? ¿Sacar la bomba del liceo? ¿Sacar gente paseando por las Ramblas? ¿Copiar algunas de las cosas de vida privada de Josep María de Sagarra? Es decir, está tan consolidada ya una Barcelona literaria que casi se impone por sí misma y que es una Barcelona un poco de revista de viajes, ¿no? Y por eso a veces nos gusta que escritores como Marcé hablen de una Barcelona que es tan real como la otra, pero que no saldría jamás en un catálogo de una agencia de viajes y que por eso, bueno, dices, esta novela es tan barcelonesa como esta otra, y sin embargo
me la creo más, porque veo que no tiene que arrastrar el lastre de toda esa tradición tan rica. Y con Madrid también ocurre que hay una gran tradición, pero sobre todo el que construyó un Madrid literario fue Galdós. O sea, el Madrid, en cuanto paseas por Chamberí, por Malasaña, por esas zonas, tú estás viendo a los personajes de Fortunata Jacinta y de todas las novelas de Galdós, ¿no? Pero ¿alguna te inspira más ahora? Ahora, por ejemplo, te ha inspirado Madrid. Barcelona es un reto, entonces, para ti de poder hablar de alguna manera diferente de ella. Sí. Ahora mismo no sé cuál será el próximo libro que escriba y no sé si estará ambientado en Barcelona o en Madrid o en Zaragoza. ¿En Zaragoza? Claro, Zaragoza es una ciudad donde también he ambientado novelas, porque con mis novelas alguna vez he aprovechado para viajar al pasado y viajar a la Zaragoza de los años 70, que es la Zaragoza de mi adolescencia, ¿no? No sé muy bien dónde ambientaré mi próxima historia, porque las ciudades también modifican las novelas, o sea, no pasan las mismas cosas en una ciudad que en otra. Es decir, desde el momento en que eres un novelista realista, tú sabes que la ciudad es también protagonista de esa novela, ¿no? Desde luego, Castillos de Fuego en Barcelona sería una novela bien distinta. Y en Zaragoza ya ni te cuento, porque en Zaragoza la represión no se produce en el 39, sino que ya se ha ido haciendo durante la guerra, ¿no? Entonces las ciudades realmente son decisivas a la hora de contar una historia. Lo que pasa en Valladolid, en una novela ambientada en Valladolid, no es lo mismo que pasa en una novela ambientada en Sevilla, ¿no? Y eso es una de esas decisiones que uno tiene que tomar muy seriamente antes de ponerse a escribir una novela. ¿En qué ciudades va a transcurrir la historia? Pues esperando este retorno a Zaragoza de Ignacio Martínez de Pisón, vamos a despedir este libro secreto, este Valle Inclán que nos ha traído Ignacio, y agradeciéndole su presencia aquí. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.